soy yo, el Phil despeinado. Y hoy vamos a ver qué pasa con Arlequino. Dejadme en los comentarios cuántos tenéis Arlequino en vuestra cuenta, con o sin arma, con o sin C1 o C2. Y cuántos y cuántas teníais o tenéis ganas de tirar por Arlequino a pesar de la llegada de Mabuika, de otro nuevo Carry Piro, de que ya no sea la reina, perdió la corona, pero sigue siendo increíblemente poderosa. Y sobre todo, dejadme en los comentarios si habéis cambiado de opinión de sacar a Arlequino, sabiendo los secos y secas que nos hemos quedado todos con los banners de Mabuika y Citrali, y que en la 5.4 viene Furina. Y más reruns y más personajes nuevos como Skirk confirmada. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el... Vaya bombas nada más empezar el vídeo, y a la gente pensando, ¿cómo? Espera, Skirk, Furina, ¿qué? Y todavía está Arlequino y Citrali los últimos días del banner. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, nos ayuda, no sabéis cuánto, así que gracias por todo ello. Y para agradeceros eso, que no os cuesta nada, pues como ya sabéis, hay un sorteo de bendición al día solo por hacer eso. Para participar solo hay que comentar, suscribirse con campanita y dar like al vídeo. Te estoy observando, ahora es el momento en el que lo hagas. Ahí está. Que aproveche si estáis comiendo. Gracias por apoyar tantísimo los vídeos, que esté muy rico. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con ¿qué pasa con Arlequino? ¿Merece la pena el arma, las constelaciones? ¿Dónde está su techo? ¿Qué comparaciones tiene con Mabuika? Pros, contras y la historia y evolución del personaje desde la 4.6 hace menos de un año, que rompió récords de ventas en Genshin Impact. Pues bien, Arlequino fue efectivamente en la 4.6 el personaje que antes, en la 4.7 del rerun de Furina, el primer rerun además que mucha gente esperaba, rompió récords, todos los récords de venta del juego. Fue el banner de la historia de Genshin, del gacha que más ha vendido en la historia de los juegos gacha, del gacha más mainstream actualmente, que más recaudó. Fue el personaje que más hype tuvo, y además tuvo un corto que muchos recordaréis, un corto animado donde nos explica parte de la historia y cómo peleó con la Sota cuando salió del orfanato y cómo se hizo cargo y quiso no repetir los errores de la Sota. Es la primera directora / jefa de ese orfanato. Y por eso la llaman Father y no Mother, porque la primera jefa era Mother, madre, y tiene un mal recuerdo y traumitas de ella. Arlequino se posicionó automáticamente como el mejor Carry Piro del juego por creepeando a todo lo demás, y de hecho venía de justo un par de versiones después de la existencia de Gaming, que de nuevo Gaming durante dos versiones, .4 y .5, 4.4, 4.5, fue el mejor Carry Piro por creepeando a todos los demás y siendo un 4 estrellas. Arlequino va con pacto vital y funciona a ataques normales. Arlequino tiene el mismo ICD que Mabuika, es decir, puede vaporizar o derretir uno de cada 3 golpes, y básicamente el equipo de Arlequino se posicionó como segundo mejor equipo del juego, por debajo de Newbillet, y lo fue así hasta la 5.3. La core más poderosa, aunque hay muchas variantes, es la de Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett. Pero, y aquí viene porque en este vídeo de comparaciones hablaré de un versus entre Mabuika y Arlequino, y no solo en el daño y en derretir, sino en más cosas, básicamente es muy endeble Arlequino, no solo porque subestima slots con Furina, que hace perder vida a todo el equipo y Arlequino, no solo porque usa pacto vital, y eso perjudica que te puedas curar, no te puedes curar con Arlequino, menos con su ulti, sino que en principio con el equipo no tienes resistencia a la interrupción de forma general, y lo que es la supervivencia real la empiezas a obtener con las constelaciones. Así que aquí viene donde explico las constelaciones y luego hablamos de comparaciones con Mabuika, pros y contras de los equipos y demás. Las constelaciones de Arlequino, la C1 te da más daño en ataques normales en proporción a tu ataque total, entonces es bastante más daño y se nota muchísimo, y te da resistencia a la interrupción. Esto para muchos jugadores que no jueguen un equipo de Arlequino Zhongli, porque se puede jugar a Zhongli en vez de Kazuha, pierdes daño, pero tienes una core mucho más sólida defensivamente hablando. Es muy interesante, y a muchos de vosotros de hecho os aumenta mucho el DPS. ¿Por qué? Porque a día de hoy muchos bosses del abismo, que es la core principal y el 80% de las salas del único reto endgame que hay, son enemigos muy grandes que te soplan, te meten un golpe y te interrumpen. Y Arlequino, si te interrumpen la cadena de ataques normales, golpea muy rápido de hecho y en área, pierdes bastante DPS. No tanto como por ejemplo Scaramouche, pero te perjudica. Y luego la C2 te da muchas resistencias a todo, de hecho 25 si no recuerdo mal, lo que
hace que bajes mucho más lento la vida y te da supervivencia y te da ese nuke, ese hit con el primer cargado y hace que además tu habilidad elemental, según recoges el pacto vital, tienes el 100% de pacto vital. Si no tienes la C2, recordar que Arlequino debes tirar primero al elemental y luego esperar 5 segundos para tener el máximo de pacto vital. Permiso, que bebo un traguito de agua. ¿Por qué explico esto? Arlequino no es constelación dependiente, pero tiene menos potencial en constelaciones que Mabuika. Hay una comparación que hice hace poco en uno de los vídeos de Mabuika donde expliqué que a C0 versus C0 Mabuika es mejor. A C1 versus C1 Mabuika mejora bastante como soporte por el tema de los 10 hits fuera del campo que puede hacer. Pero C1 versus C1 están bastante igualadas y diría que Arlequino, si en tu cuenta casualmente tienes Arlequino C1 versus Mabuika C1, están bastante cerca, a menos que tengas una Citrali con constelaciones o algo así, pero si su Citrali es C0 cazador de dragones, está muy cerca, la verdad, Arlequino de Mabuika. Pero luego la C2 es la que las distancia. La C2 de Mabuika es mejor que la de Arlequino. ¿Por qué explico esto? Porque mientras Mabuika tiene un nuke increíble y todos habéis llegado a más de 1 millón con la ulti de Mabuika en una cuenta más o menos normal por encima de AR56, Arlequino, para hacer un nuke grande y le cuesta llegar al millón, necesita de su C2, que es donde recibes este hit gigantesco, donde sí puedes llegar al millón, pero es algo complejo entender cómo funciona ese golpe de la C2, aunque te desaparece las alas. Entonces, las constelaciones de Arlequino realmente, la C2 es por este número grande y las resistencias, pero realmente el daño y la resistencia a la interrupción, para que no pierdas la cadena de ataques normales, es la C1 y es la buena. Y luego, el tema del arma, como siempre, es su mejor arma. ¿Qué diferencia tiene su propio arma respecto al resto? Pues en el caso de Arlequino es el único personaje que, debido al pacto vital, puede activar la segunda pasiva del arma, que te da, creo que era un 30% de daño infligido adicional, aparte de la probabilidad y del ataque base alto y demás. Con lo que obviamente sí se distancia y sí es muy buen arma a comparación de otros personajes que su mejor arma es su arma, pero que no hay tanta diferencia con otras armas de 4 estrellas R5 o de 5 estrellas. Entonces, C1 y arma es el pick de Arlequino, la C2 es un poco más de capricho con el numerito ese grande en área que puede saltar. Y Arlequino C0 igualmente es muy poderosa, pero os recomendaría que si jugáis Arlequino C0 dependa un poquito más de aportes defensivos. Seguro que muchos dependéis de aportes defensivos. ¿Y cuál es la comparación directa con Mabuika aparte de las constelaciones? Es el aporte defensivo. Arlequino, aunque tuvieras C2 con la resistencia a la interrupción y con las resistencias generales a todo que te da la C2, al final su best in slot es un equipo donde tienes a Bennett, que si te sacan del área de Bennett porque te desplazan los enemigos grandes o te golpean Crío o Hidro, te van a vaporizar y te van a one-shotear. B, los bufos de Kazuha son muy rápidos, muy fugaces y la rotación también hay que entenderla bien para no desperdiciarlos y es una rotación compleja. Y C, no tienes, menos la propia resistencia de interrupción de Arlequino si es C1, no tienes más fuentes de apoyo defensivo. Furina hace que todo el equipo pierda vida continuamente y Arlequino no se va a curar menos si usas su ulti, pero si la juegas perfectamente es mejor tirar una ulti sí, una ulti no cada rotación, si juegas muy bien y no te matan obviamente, para acumular pacto vital para la siguiente rotación. Si juegas con Citlali, hablando de equipos de Arlequino, o si la comparamos con equipos de Mabuika y Citlali, con Citlali cambiando a Furina, porque Citlali ha venido para eso, como os expliqué, y sí reemplaza a Furina muy bien con Arlequino, con Mabuika y con Gaming en muchos equipos, básicamente ya no pierde vida todo el equipo. Derrites uno de cada 3 hits con ciertos equipos de Arlequino que expliqué en este vídeo, pero ahora os voy a repasar por encima. Y aparte tienes un escudo que ya sin tener la C1, es decir, a C0, ya tiene resistencia a la interrupción, con lo cual el equipo de Mabuika tendría estas ventajas y los equipos de Arlequino con Citlali, es decir, no estoy diciendo que tiréis por Citlali, sino que no es que mejore, pero sí es más cómoda, que eso es interesante para muchos jugadores, también tiene esa diferencia. Y la única diferencia, como explicaba con los equipos, que en un vídeo están mucho mejor explicados, es que no se puede jugar el mismo equipo de Arlequino cambiando a Citlali por Furina, que tienes que jugar Citlali, Arlequino, y aquí ya puedes jugar o bien Furina y Xilonen, que es el best in slot, digamos, jugando a Citlali con Arlequino, inferior al otro equipo que os expliqué, pero aquí no juegas a Bennett y tienes un Bennett libre para otro equipo.
O bien, si quieres jugar a Bennett, sí o sí debes meter a Yelan junto a Citlali, Bennett y Arlequino, porque Furina no aplica suficiente. Y si juegas Furina, Citlali, Bennett, Arlequino, aquí no haces reacciones con Arlequino y pierdes la cadena de reacciones, que esto es interesante entenderlo muy bien. Así que, ¿qué pasa con Arlequino? Que es el mejor carry, el segundo mejor carry del juego después de Mabuika, de Pyro, el tercer mejor carry después de Mabuika y Neuvillette del juego, que a día de hoy se puede diferenciar ambas cores, es decir, se puede jugar Mabuika, Citlali y Xilonen, y el único personaje que se comparte realmente es Bennett, aunque se puede meter una Diona C6 por ahí, salvaje, que no está nada mal. Y Arlequino, Furina, Kazuha y de nuevo pues el tema de Bennett, que Arlequino es más dependiente de Bennett que Mabuika, aunque a Mabuika le viene muy muy bien y prácticamente el único personaje que comparten es Bennett y en el futuro se habla mucho en Hoyoverse que puede ser que haya un segundo Bennett, así que veremos si ambos equipos se diferencian. Pueden convivir y podéis jugar dos equipos de Arlequino y Mabuika. Sobre todo esa es la gran diferencia y Arlequino, aunque perdió la corona de ser el mejor carry Pyro, sigue siendo el tercer mejor carry del juego, el segundo mejor carry Pyro, tiene uno de los mejores, el tercer mejor equipo del juego y sigue estando rotísima. El único pero que le pondría a Arlequino para finalizar el vídeo es que su equipo es muy arriesgado defensivamente, es decir, es menos cómoda defensivamente hablando, a menos que directamente metáis el equipo de Arlequino con un Zhongli y eso de nuevo os va a restar daño, es decir, la parte defensiva del equipo de Arlequino es su única contra, a diferencia de los equipos que tiene por encima, que solo son dos, Neuvillette y Mabuika. Poquito más, Arlequino merece totalmente la pena y sigue estando rotísima. Dejad un buen like al vídeo, gracias por todo el cariño y por el apoyo, cuidaos mucho, tened muy buen día, dejadme en los comentarios si queréis un qué pasa con Clorinde, los que habéis llegado hasta el final y como decía, poquito más, cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé, miñis y chaito.